Vamos a continuar con la siguiente presentación. Es para mí un gusto introducir al doctor Carlos Arturo Hinojosa Becerril, un miembro muy apreciado de nuestra especialidad. El doctor es evidentemente médico especialista en angiología y cirugía vascular y endovascular. Es el presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. También es profesor titular de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular del Instituto Nacional de Nutrición. Es subdirección en el área de investigación y miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Para mí un gusto presentarles al doctor que nos va a hablar sobre la enfermedad trombótica en COVID. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes esta mañana, celebrando estas jornadas en las que el doctor Ibáñez me hace la invitación y el cuerpo directivo también y coordinador de este 26 aniversario de la UMAE Cardiología número 34. Y pues un tema de moda que me han invitado y que quiero compartir en los siguientes minutos con ustedes es la enfermedad trombótica en COVID y cómo se ha generado la evidencia suficiente para tomar las mejores decisiones. Es un tema, dada la incidencia de tromboembolismo venoso, pues, que requiere de la mejor opción de tratamiento que se le pueda dar a los pacientes. Hay reportes variables en cuanto a la incidencia de tromboembolismo venoso. De las series más grandes e iniciales tienen rangos de tromboembolismo venoso del 2 al 69%, así de amplio, y depende mucho del método en el cual lo miden. Pero después de hacer revisiones sistemáticas y una compilación de diferentes trabajos, hay reportes donde se concentra entre el 23 al 26% de los pacientes pueden desarrollar tromboembolismo venoso, y en los pacientes más graves el tromboembolismo venoso lo vemos en un 30%. Casi una tercera parte de los pacientes que tienen COVID grave van a desarrollar una tromboembolia venosa. Y mucho depende al inicio de la estrategia de detección y la sospecha de esta condición, donde cuando no se reconoce adecuadamente el cuadro de tromboembolismo pulmonar, pues se subtrata, se subreporta, y de igual manera los pacientes que se van a casa no reciben la protección adecuada, terminan con una condición que puede terminar en un tromboembolismo severo. La hipercoagulabilidad deriva de una neumonía viral grave, no es algo nuevo, esto ya lo conocíamos desde la influenza H1N1, donde se conoció que ahí el riesgo de una tromboembolia pulmonar era 18 veces mayor en aquellos pacientes críticos venoso en pacientes con COVID-19 es similar a la observada en pacientes con otras neumonías epidémicas, no solamente la de coronavirus, y el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio pues tienen tasas más o menos similares. El SARS-CoV-2 no parece tener efectos procoagulantes intrínsecos en sí mismo, pero la coagulopatía es el resultado de una profunda respuesta inflamatoria. El endotelio a una gran cantidad de virus y que se invaden por el mismo, pues generan tal lesión endotelial que pasa al paciente a un estado de hipercoagulabilidad. Hay marcadores que nos pueden ayudar a determinar qué pacientes tendrán mayor riesgo de un estado de trombosis o protrombótico y con tromboembolismo. La linfopenia, bien conocida, de hecho, el índice linfocito plaqueta es un valor de utilidad que sí ayuda a identificar a aquellos pacientes que van a tener peor pronóstico, y puede tener relaciones de índice linfocito plaqueta
con la posibilidad de que el paciente desarrolle un tromboembolismo. Y pues obviamente la neutrofilia nos habla de que pacientes pueden estar en una situación de inmunocompromiso y el cuadro de clínico COVID-19 pues será más florido, con mayor daño endotelial y en consecuencia el tromboembolismo. La trombocitopenia, como lo comenté, con ese índice linfocito plaqueta, con fibrinógeno elevado, pues es una de las condiciones en las que debemos sospechar de esta característica. Y los productos de degradación de fibrina, como es el dímero D, es un excelente marcador. La coagulopatía asociada a COVID-19 la podemos identificar fácilmente con niveles elevados de fibrinógeno, con solo trombocitopenia modesta, a pesar de que las marcadas elevaciones de los valores de dímero D son muy evidentes en sangre. Y pues el estado de hipercoagulabilidad en los pacientes se observa en diferentes unidades, en las unidades de terapia intensiva, y la tromboelastografía, los hallazgos de la tromboelastografía, pues nos demostraron cómo no hay otros parámetros indirectos que alteran la triada de Virchow y pueden ser los causantes de esta condición de procoagulabilidad. La prueba de coagulación en este estudio, que acá cito en la parte baja de la diapositiva, en los pacientes que se encontraban con un COVID grave, pues a pesar de tener tiempos de coagulación normales o ligeramente prolongados, con plaquetas discretamente elevadas, pero con rangos de fibrinógeno y dímero D muy altos, pues nos caracterizó bien un patrón de trombosis y tromboembolismo. Y en consecuencia, pues también estos pacientes van a desarrollar una situación de coagulación intravascular diseminada que, dado el grado de inflamación y activación de la cascada de coagulación, pues los pacientes van a llevar a lo que es un estado de coagulación intravascular descompensada, aguda, y los pacientes terminan también con cuadros de hemorragia, dada esta fisiopatología con la cual también se activa la cascada de coagulación y el consumo de factores en consecuencia. El COVID-19 existe una alta actividad de fibrinógeno y factor 8, lo que sugiere que no se está produciendo no se están produciendo un consumo importante de factores de coagulación, lo cual rompe ese equilibrio y la forma en la que se comporta, manifestándose con esta coagulación intravascular descompensada, aguda, con bajos niveles de fibrinógeno, por ese consumo acelerado de factores de coagulación. Se manifiesta no solo en tromboembolia venosa o trombosis venosa periférica, es una de las características o la manera de manifestarse. Vemos que los pacientes también se presentan con esos cuadros de isquemia en extremidades difíciles de tratar porque son pacientes graves, con poca posibilidad de moverlos a quirófano o área de hemodinamia, dada la condición de inestabilidad hemodinámica y severidad en el que se encuentran. Y estos episodios isquémicos arteriales pues pueden ser el miocardio, accidentes cerebrovasculares o aquellos severos que también hemos visto con aortas completamente ocluidas, arterias mesentéricas completamente ocluidas. Entonces, esta condición donde se precipita un estado protrombótico, que ya conocido como una de sus complicaciones bien reconocida y es una de las causas principales de mayor mortalidad, pues termina con el accidente en algunos casos con accidentes cerebrovasculares, que en muchos pacientes puede ser el principal síntoma de presentación. La lesión endotelial, como lo comenté, hay una evidencia muy clara de que estas células endoteliales se encuentran invadidas por el virus que tiene una infección severa y tienen un contacto directo con las mismas células endoteliales, y esa invasión a las células endoteliales pues es lo que principalmente ocasiona
esa lesión endotelial con la consecuente inflamación microvascular, la exocitosis endotelial que desempeña un papel central en la patogenia del síndrome de dificultad respiratoria y la insuficiencia orgánica en pacientes con COVID-19 grave. Es el mecanismo fisiopatológico y es lo que más nos rompe la triada de Virchow, donde con esta lesión grave, importante, extensa, dada principalmente por la proteína pico del SARS-CoV-2 que activa nuestro sistema inmunológico, y de ahí va la lesión endotelial directamente a este órgano tan grande y extenso que tenemos en el cuerpo. Y pues también hay una lesión endotelial por el mismo tratamiento que requieren estos pacientes, la inserción de catéteres intravasculares, por las mismas citocinas, la respuesta inflamatoria aguda que tiene el paciente ante esta condición de respuesta inmune que va a ocasionar pues un desequilibrio importante. El estado de hipercoagulabilidad también dado por que los factores 8 y fibrinógenos se encuentran muy elevados, es la evidencia que tenemos para concluir en ese estado de hipercoagulabilidad, con micropartículas protrombóticas que se encuentran circulantes en todo el cuerpo, dada la respuesta inflamatoria sistémica, y las trampas extracelulares de neutrófilos con las que el organismo se va defendiendo, lo cual genera también estados de hiperviscosidad y terminan en esta condición de mayor riesgo de trombosis. Y la inmovilización, pues dada por la misma condición, afecta el estado de flujo sanguíneo de los pacientes hospitalizados en estado crítico, y pues tenemos la alteración perfecta para que esta triada de Virchow se rompa y en esos pacientes sean más propensos a desarrollar esta trombosis. Además de que otros factores, otros mecanismos se alteran, como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se encuentra completamente desregulado, igual que la respuesta inmune descontrolada, y todo este equilibrio que se encuentra roto y alterado, pues va a terminar en una activación de la cascada de coagulación importante con trombosis, embolismo o isquemias arteriales. Y la activación de esta respuesta inmune por diferentes mecanismos, ya sea activación del complemento, la producción de citoquinas, la respuesta de anticuerpos en el mismo organismo, le va a afectar. Pues vamos a una parte importante. Quise usar esos minutos para introducción y centrarnos en la gravedad de este problema, y donde hay mucha discusión, hay algunos consensos, guías sobre cómo tratar esta situación de hipercoagulabilidad y trombosis. Algunas basadas en estudios retrospectivos, donde recomendaban que de los pacientes que tenían marcadores inflamatorios y comorbilidades, y al iniciarles tratamientos profilácticos, se empezó a observar que con los nuevos anticoagulantes orales había una disminución importante en episodios de tromboembolismo severo. Por lo tanto, se consideró como tratamientos que eran seguros, efectivos y que podían prevenir estos episodios mayores. Obviamente todo cambia después de la gravedad de los pacientes, y haciendo el análisis de cómo se comportan los pacientes con COVID leve, COVID moderado o COVID grave, pues el escenario y los criterios deberían modificarse. En aquellos pacientes que recibían tratamiento anticoagulante más el antiagregante plaquetario, pues la posibilidad de tener episodios tromboembólicos era mayor, pero en aquellos pacientes que tenían episodios más graves, que después de que se iban a su casa en un COVID moderado a un COVID grave, el tratamiento con anticoagulación oral era un tratamiento efectivo,
sobre todo en aquel grupo de pacientes que tenían riesgo tromboembólico. Entonces, de ahí surge la recomendación que el tratamiento de anticoagulación profiláctica al egreso en pacientes con COVID moderado a severo era una buena práctica para los pacientes. Y esta premisa, pues, ha sido consistente. A partir de ahí surgen criterios si esta anticoagulación debe ser solo por una semana, 4 semanas, 40 días, y hay diferentes estudios que lo van determinando. La mayoría, y ya en consenso con guías de tratamiento, se recomienda que no sea más allá de 32 días o como mínimo 32 días, porque si es un paciente que se encuentra en un estado de trombofilia mayor, pues ellos deberían seguir, dado su riesgo de base, su tratamiento por más tiempo. Entonces, en pacientes no hospitalizados, COVID leve, no debe iniciarse anticoagulantes ni tratamiento antiplaquetario para la prevención de tromboembolismo venoso o trombosis arterial, a menos que tengan otras indicaciones para esta circunstancia o que estén participando en un estudio clínico. El paciente que tiene un COVID leve y que se va a su casa no requiere dentro de su esquema de tratamiento un anticoagulante para prevenir estos eventos tromboembólicos. No así en los pacientes hospitalizados que tienen un COVID moderado o un COVID grave. El moderado que no se encuentra en una situación severa en terapia intensiva puede mantenerse con tromboprofilaxis mientras no se tenga alguna evidencia que esté desarrollando o ya tiene un episodio de trombosis. La anticoagulación puede ser pues, con cualquiera de los medicamentos aprobados y en consenso para prevenir para dar tromboprofilaxis adecuada. Puede ser desde heparina, de la forma más rápida es mejor, y ese tratamiento va a estar dado si de manera oportuna se proporciona de acuerdo a la severidad del COVID y si a pesar del tratamiento han desarrollado trombosis con ese riesgo secundario de tromboembolia pulmonar. Tiene que ser de acuerdo a las recomendaciones que tenemos para pacientes que no tienen COVID. Y también, pues depende de la elección del anticoagulante, depende de las circunstancias clínicas o de preferencia de tratamiento parenteral en los pacientes críticos o con insuficiencia respiratoria. La terapia antitrombótica para el embarazo debe continuarse. Las mujeres embarazadas que se encuentran hospitalizadas por COVID grave, se recomienda la anticoagulación en la dosis profilácticas a menos que esté contraindicado con heparinas de bajo peso molecular. Y al igual que las pacientes no embarazadas, la profilaxis de tromboembolia después de una alta hospitalaria no se recomienda para pacientes embarazadas, a menos que fue un COVID grave. Y si fuera el caso, esas pacientes embarazadas que se están recuperando de un COVID grave, de acuerdo a guías, deben recibir las heparinas de bajo peso molecular, como lo tenemos en las guías actuales de tratamiento. ¿Qué sucede en los casos de niños que tienen una trombosis y que requieren también de tratamiento anticoagulante? En los niños, si bien sabemos que los niños tienen una tasa, una incidencia mucho menor de tromboembolismo venoso, es algo muy raro, las indicaciones para profilaxis de tromboembolismo venoso en los niños hospitalizados con COVID deben ser las mismas que para los hospitalizados sin COVID. Sobre todo aquellos que ya tienen un episodio de trombosis conocido y que tienen una trombofilia conocida. Esos pacientes, tuvieran o no COVID, requieren de anticoagulación. Y es importante conocer las interacciones de los nuevos anticoagulantes orales, de las heparinas, de la warfarina, con los antivirales que tradicionalmente se están utilizando para el manejo de COVID, algunos aprobados, otros no aprobados, como la hidroxicloroquina, la citromicina, que se utilizó mucho al principio,
algunos otros antivirales de los cuales no existe evidencia de uso. Estas combinaciones parecen ser incluso más peligrosas, por eso es muy importante tener muy buena evidencia de que el paciente recibe tratamientos adecuados, válidos, metilprednisolona cuando el paciente se encuentra en el hospital con un COVID grave, o si está en algún protocolo de remdesivir, por ejemplo, que son medicamentos que no tienen interacción con los anticoagulantes y por eso los anticoagulantes se consideran una muy buena práctica en pacientes que tienen COVID grave o severo, pero en aquel ambulatorio en los que se está dando inicialmente tratamiento con poca evidencia y agregarle anticoagulante, pues le estamos agregando riesgo. Y pues los invito a hacer una revisión de estas guías. Pueden ver aquí, por el tiempo no vamos a poder revisar todas estas diapositivas, pero aquí tienen la referencia de esta publicación, donde hacen una muy buena comparación de las recomendaciones de anticoagulación entre el NIH a través de un grupo colaborativo de trombosis, ISTH, la ACH, igual pueden tener en ese cuadro comparativo suficiente información con algunas preguntas clínicas muy útiles de cuándo considerar o no considerar tromboprofilaxis en los pacientes que se encuentran ambulatorios. No se recomienda la profilaxis de tromboembolia después del alta hospitalaria para pacientes con COVID-19. Estos pacientes se quedan con tratamiento de anticoagulación total, plena, cuando tuvieron un COVID severo o moderado por 32 días. Creo que es el mensaje más importante que aquí les puedo compartir. La enfermedad por COVID representa un estado de hipercoagulabilidad que contribuye a una mayor mortalidad, no queda duda de esto. Las vías que causan a coagulación aberrante en COVID-19 implican una interacción compleja de muchos mecanismos y los inmunológicos, tanto celulares, humorales, el daño endotelial, la falta de movimiento, el estado de hipercoagulabilidad dado por toda la inflamación y citoquinas que se están desarrollando. Y los estudios que actualmente se están desarrollando son para dilucidar completamente y determinar las dosis óptimas de terapia de anticoagulantes, así como estudiar otras modalidades de tratamiento que no generen riesgo. Y lo más importante es tener presente que estos pacientes también pueden llegar a un estado de coagulación intravascular diseminada, por eso es que requiere de un uso mesurado y identificación pronta de aquellos pacientes que tienen mayor riesgo. Muchas gracias por la invitación y el tiempo de compartir y la oportunidad de compartir con ustedes esta celebración. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por su intervención. Ha sido de mucha utilidad. Este tema no vamos a dejar de tocar porque se van a seguir desarrollando los estudios sobre los tipos de anticoagulantes más propicios. Ya tenemos una lista, pero pues se trata de ver qué nos funciona mejor. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias a ustedes, enhorabuena para estas jornadas académicas. Qué bueno que a través de estas plataformas digitales nos permiten una extraordinaria interacción. Felicidades a todos, enhorabuena. Gracias, doctor, hasta luego.